por decisión del Frente Sindical, con los compañeros de la CTA y los movimientos sociales, hemos decidido que el día 30 de abril, paro general por 24 horas, con movilización a Plaza de Mayo a las 13 horas. Vamos a hacer un balance del cierre de la semana con estos datos al día viernes, en donde el dólar volvió a subir. Lo digo porque ayer tuvo una muy leve baja, después de 2 días, miércoles, jueves y hoy viernes también sumamente turbulentos, 46.80, lo cual significa que en la semana subió 9,1%. El mundo va a seguir confiando en nosotros, va a venir con más fuerza. Ahora está todo cruzado, querido amigo, por la elección, porque el mundo duda que por ahí los argentinos queremos volver atrás, y eso le da mucho miedo al mundo. Entonces aumenta el riesgo país, toman posiciones más defensivas. Pues yo creo que están equivocados. Digamos, la incertidumbre que tienen los mercados acerca de cuáles son las propuestas de la oposición, las nuestras son muy claras, ¿no? Es continuar con nuestro programa de reformas, de integración al mundo. ¿Que el candidato a presidente de Cambiemos es Mauricio Macri? Nosotros creemos que sí, absolutamente, pero por una razón central además. ¿Por qué? Porque es la mejor forma de ganar esta elección, que es que continúe el trabajo que está haciendo Mauricio Macri en la presidencia. Buenas noches, y qué semanita, ¿no? Estamos cerrando una semanita muy complicada desde lo económico. Hay que entender que el gobierno va de mal en peor, que se esperaba hoy cuando abrieron los mercados un poco más de tranquilidad, pero claro, le duró poquísimo esa expectativa y ya nuevamente se espera una próxima semana bastante convulsionada. En resumen final, tuvimos la oportunidad hoy, previo a la reunión de gabinete, de hablar con Dante Sica, entrevista que vamos a estar compartiendo en minutos nada más con todos ustedes. Sí, estamos hablando del ministro de Producción y Trabajo, con el que pudimos hablar absolutamente de todo, de este plan alivio, de las expectativas que tiene el gobierno, de quién, si efectivamente Mauricio Macri es ratificado como candidato. En la interna dicen que sí, algunos dicen que para adentro ya están hablando de otra cosa, pero todo esto lo vamos a ver en minutos. Vamos a hacer un repaso firme de lo que ha pasado esta semana en materia económica. Enfrentarnos a la realidad. No hay una solución mágica, no hay una varita mágica. Tal vez la gente no conoce su nivel de sensibilidad y lo mal que usted la debe pasar a la noche. Estamos haciendo un camino que es un camino fundacional. Tengan claro que estamos en el rumbo correcto. A la salida del cepo parece que todos la han aplaudido. Tenemos un mercado de tipo de cambio flotante. Más cerca del 16 y al que le toca hacer las cosas mal. Tranquilizar el mercado y bajar la volatilidad es muy importante. ¿Fracasó el plan económico? El rótulo lo ponen ustedes. Lo que está claro es que nosotros pensamos y pronosticamos una mayor velocidad y un resultado que, producto de las circunstancias que se fueron dando, particularmente la crisis del año pasado, no se dieron. Y está claro que en ese sentido nosotros vemos que fue un error plantear esa velocidad. No se preocupen por el dólar. Lo que hay que preocuparse es por bajar, normalizar la economía en este primer semestre. En este país no tenemos problema de dólares. Estas medidas que tomamos la semana pasada tienen que ver, por un lado, vos recién referías al tema del alivio, ¿no? Digo, son medidas complementarias al programa económico que tenemos, que reconocen que estamos en una situación donde este camino y esta, si querés, esta lucha que tenemos contra la inflación no es una carrera de corto plazo, es una carrera más de mediano plazo que genera costos. Estamos pagando los costos de la crisis del año pasado, más lo que es el trabajo contra la inflación, que tenemos que seguir haciéndolo en el medio de cambios de precios relativos. Cada vez más gente en la calle, cada vez más despidos, una inflación descontrolada. Lamentablemente se van a venir momentos más duros porque cada vez que el gobierno anuncia una medida, yo lo dije, del señor el payaso de Durán Barba anunciando 64 productos para que la gente pueda consumirlo. Bueno, el mayor empresario, uno de los mayores empresarios puso un saquito de té. Gran medida la incertidumbre tiene que ver con esto, con un gobierno que da señales que para mí son muy preocupantes en términos de que no hay una lectura de lo que está pasando en la realidad. De lo que hay es una especie de fe ciega en que lo que viene es mejor, aunque cada día los argentinos estemos peor. Confirmado
en un todo que el candidato a presidente de Cambiemos es Mauricio Macri? Bueno, ahí estaban, ¿no? Algunas de las cosas que ocurrieron esta semana. Yo decía una semana que se disparó, según el gobierno, por una encuesta que la da a Cristina ganadora en la elección, si supuestamente es candidata, y además un libro. Esas son las dos cosas que el gobierno argumenta de alguna manera que lo hicieron tambalear y que por eso los mercados no lo entienden. Javier Milei es economista. ¿Es la lectura que hace el gobierno? ¿Está acertada? O una de dos. O sea, sí, o se hicieron adictos a la teoría del caos. Viste que dice que un aleteo en Australia puede desatar un terremoto en Estados Unidos. O, digamos, están cada vez peor. Con lo cual, digo, yo voy por la segunda. Es decir, tenés que tener mucha fragilidad para que vos me digas una encuesta y un lanzamiento de un libro que se agotó, que vos también, pero ahora me vas a hablar, pero digo, es muy frágil un gobierno que estas cosas lo hacen tambalear. Mira, a ver, primero hay que poner esto en blanco y negro. Si Cristina está viva políticamente es porque este gobierno es un gobierno de inútiles y cobardes, ¿sí? Erraron en el diagnóstico, erraron en la medicina, erraron en las personas que pusieron a cargo, erraron todo, ¿sí? No solo que erraron, sino que cuando se estrellaron, porque haber terminado el Fondo Monetario Internacional es que tu estrategia se estrelló, te quedaste sin financiamiento de los mercados, o sea, sin financiamiento voluntario, fuiste a pedirle la escupidera al Fondo Monetario Internacional, significa que si no estaba el fondo, defaulteábamos y además hubiéramos tenido una hiperinflación, porque recordá que el Banco Central se patinó casi 20.000 millones de dólares en la corrida, con lo cual hubiéramos tenido una hiper. ¿Qué quiere decir esto? Que deberían haber aprendido y sin embargo no aprendieron. Deberían haber hecho cambios y no hicieron cambios. Y la realidad, el problema es el gobierno. O sea, a ver, Argentina hoy tiene 3 riesgos fenomenalmente grandes. El primero es, hay un riesgo de hiperinflación. En el mercado monetario hay un riesgo de hiperinflación, básicamente por la inflación remanente del año pasado, básicamente por lo que tiene que ver con las LELIQ. Sí, que... Es decir, cuando vos decís peligro de hiperinflación, es más inflación del año pasado. Sí, claro. Cuando vos medís el riesgo te podría dar 500%, porque se compone de el arrastre de inflación del año pasado, que son 50 puntos porcentuales, como consecuencia del desequilibrio monetario del año pasado. Tenés 80 puntos porcentuales que podría crecer la cantidad de dinero en un pánico monetario, por lo que vos tenés en la posición del LELIQ, que representan 80% de la base, y además la cantidad de dinero transaccional hoy es 8,5% del PBI, debería ser 3,5, 4. Si todos esos riesgos se conjugan, ¿sí?, la inflación podría estar arriba del 500%. Primer punto. El segundo riesgo fenomenal que vos tenés es un alto riesgo de default. Argentina, con la relación deuda-producto que tiene, necesita tener un superávit primario de 3,5 puntos del PBI. Están viendo si negocian con el fondo, negociar para estar entre menos 0,5 y menos 1%. Man. Sí, no. A ver, digamos, o sea, no vas a cumplir otra meta más. ¿Quién le va a prestar el año que viene 35.000 millones de dólares a Argentina? Ahora, el presidente dijo esta semana, porque estas fueron las palabras que utilizó, que este era un año complicado porque es un año político y que él creía que por los próximos... Este es un gobierno complicado. Bueno, pero él cree que por los próximos 8 meses que esto va a estar así. No, se equivoca. Se equivoca. Para mí va a estar cada vez peor. Porque, digo, si todos los días las variables, los fundamentales se deterioran cada vez más. Digamos, o sea, vos no tenés, por ejemplo, en el horizonte una perspectiva de mejora en el plano fiscal. En el plano monetario no puede hacer nada porque está a la merced de lo que sucede con la demanda de dinero y la demanda de dinero se está desplomando. A ver, ¿cómo haces para darte cuenta que la demanda de dinero se desploma? Viste que cuando sube la tasa de interés, ¿qué es lo que pasa? Los inversores con sus dólares compran pesos y se posicionan en tasas. O sea, si vos no querés estar en pesos, ¿qué va a pasar? O le tenés que subir la tasa o le tenés que subir el tipo de cambio, ¿no? Bueno, cuando suben las dos estás en el horno. ¿Qué viene pasando? Te viene subiendo la tasa, sí, que está ya arriba del 70, y el tipo de cambio también te sube. ¿Qué quiere decir esto? Que se te desplomó la demanda de dinero. Es decir, en realidad lo que está pasando es que, dada la fragilidad del gobierno, ¿sí?, que después, si vos querés, sí, puede pasar todas las monstruosidades que vos quieras con Cristina. Ok, te las compro todas, pero ¿sabés qué? Pero si vos tuvieras una economía saludable, no te pasa nada.
contaba que estuvimos hoy conversando con Dante Sica, el ministro de Producción y Trabajo, y claro, le preguntamos de todo, la verdad. Me gustaría que escuches y que me digas, porque, a ver, le preguntamos, por ejemplo, por el plan alivio, este plan que fue anunciado hace poco más de una semana, y que dicen que recién el lunes, todas las bocas de expendio tendrían que tener los productos en los cuales parte del programa alivio es estos precios consensuados, no sé, ya le han cambiado tantas veces el nombre pero que ya el lunes tendría que estar todo. A ver, el ministro es muy confiado, escuchen lo que nos decía. Hace poco más de una semana se presentó este plan alivio, que un poco lo que intenta, de acuerdo a sus palabras, incentivar el consumo, digamos que vuelvan valores de consumo que se han caído y que los números así lo indican. Ahora, a una semana aparecieron críticos en la semana, algunos diciendo que el plan fracasó porque antes de que se pusiera en práctica muchos tomaron la decisión de aumentar precios. ¿Usted cómo lo está viendo? Porque aparte el lunes recién, este próximo lunes, debería estar todo ya implementado. Sí. ¿Ya hablar de fracaso previo a la implementación? Estas medidas que tomamos la semana pasada tienen que ver, por un lado, vos recién referías al tema del alivio, ¿no? Digo, son medidas complementarias al programa económico que tenemos, que reconocen que estamos en una situación donde este camino y esta lucha que tenemos contra la inflación no es una carrera de corto plazo, es una carrera más de mediano plazo que genera costos. Estamos pagando los costos de la crisis del año pasado más lo que es el trabajo contra la inflación, que tenemos que seguir haciéndolo en el medio de cambios de precios relativos y que ha generado ante movimientos en algunos productos un rebote inflacionario. Entonces, mirando también lo que fueron los indicadores de pobreza que se publicaron también el mes pasado, estas medidas tienden, yo te diría, más que ser un programa de complemento antiinflacionario, es un programa de complemento de política de ingresos. Digo, la idea de lo que se llaman productos esenciales dentro del programa de precios cuidados, que es un programa muy valorado por todos los consumidores, lo que intenta es hacer base en esas 64 productos que forman gran parte de la canasta básica, tratando de generar precios de referencia y dando una referencia para los próximos meses a fin de generar un alivio desde el punto de vista del poder de compra. Una de las cosas que la gente reconoce del programa Precios Cuidados es que le ayuda a mejorar su poder de compra. La idea de que tardó unos días en ponerse en marcha es porque las empresas tienen que, por un lado, aumentar sus volúmenes de producción, estar disponibles en toda la boca de expendio. Entonces, desde el lunes hasta ahora que empezamos todo el trabajo, claramente hoy está mucho más cubierto. Nosotros pusimos un límite para no generar temas de ansiedad. Sí, que a partir del próximo lunes debería estar cubierto gran parte de lo que son las bocas de expendio, gran parte de los productos. Son medidas complementarias, dicen, al programa económico. O un pésimo programa económico. A mí me parece una aberración. Voy a explicar por qué. Hay un libro que se llama 4000 años de control de precios y salarios. Mira, desde el 2800 a.C., en la quinta dinastía de Egipto, nunca funcionaron. ¿Querés un país donde nunca funcionaron los controles de precios? En Argentina. Es más, ¿por qué, las mismas empresas que hoy tenías en los 90 no te generan inflación? ¿Por qué empresas que tenés acá y que están en el exterior no te generan inflación? Porque no tiene que ver con eso la inflación. O sea, además, los controles de precios siempre fallaron en todas partes y siempre terminaron generando desabastecimiento. Y el programa, si dice que es para controlar la inflación, es pésimo. Te voy a explicar por qué. Porque por un lado tiene medidas que estimulan el consumo. O sea, tiene entrega de subsidios que estimula la demanda. Con lo cual eso te aumenta el exceso de demanda en el mercado de bienes, con lo cual tenés más presión sobre los precios, por un lado. Por otra parte, como si esto fuera poco, ¿sí?, tenés los congelamientos de precios. Los congelamientos de precios, ¿sabes por qué, siempre se va la oferta? Porque es un avance sobre los derechos de propiedad. Es como que yo me ponga de acuerdo en comprar tus servicios y a alguien le parezca que es caro. Sí, dice, no, bueno, a partir de ahora Rodo no te va a cobrar tanto, te va a cobrar la mitad. ¿Y vos qué vas a hacer? Y no te voy a ofrecer lo mismo, te va a ofrecer menos. Entonces, ¿eso qué hace? Te retrae la oferta, con lo cual también te presiona sobre el nivel de precio. Con lo cual, lo primero es que ese diseño no es un diseño óptimo, por decirlo de alguna manera, ni diseño de nada para bajar la inflación. Ese es el primer punto. El segundo punto es que te genera desabastecimiento. Y a partir del desabastecimiento vienen dos efectos tremendamente negativos a raíz de eso. El primero tiene que ver con el avance sobre las libertades individuales. Esto, cuando yo lo planteé por primera vez, ¿sí?, dijeron, no, vos sos un exagerado. Después, un día estaba mirando un programa, ¿sí?,
y un diputado oficialista decía, no, bueno, pero entonces los vamos a ir a perseguir. Y después al otro día salió Macri con que vamos a poner multa de 200 millones de pesos. O sea, con lo cual, digamos, claramente tenés un avance sobre las libertades individuales. Con lo cual, o sea, te van a vulnerar el derecho de propiedad y además, si no lo aceptás, o sea, te querés defender, te van a castigar. Primer punto. Con lo cual eso no termina bien. Te aviso, Diocleciano mataba a los que no cumplían y la gente se terminó escapando de Roma, ¿no? Y Roma se cayó. Ahora, ¿cuál es el otro punto? El otro punto es que... Hay un montón de gente que se quiere ir a Europa, por ejemplo. Y no, obvio, digamos, o sea, hay gente que se da cuenta que la salida de Argentina es Ezeiza. Pero bueno, no importa, vamos a otra parte. La otra es que, en cierta manera, el gobierno te intenta mentir. Porque ¿qué es lo que te pone en los controles? Te pone justamente los que están en el índice. ¿Para qué? Para que, total, digamos, el desabastecimiento no se mide. Entonces, vos ves menos inflación. ¿Pero qué va a pasar? La inflación se va a ir para los costados, ¿sí? Y ahí hay otro problema más. Como el Banco Central tiene un techo sobre el tipo de cambio, la moneda se te va a empezar a apreciar. Y cuando se te empieza a apreciar la moneda, se te va a complicar el sector externo, del cual, digamos, ya tenías problemas porque te cerraron el financiamiento. Con lo cual, digamos, lo que va a hacer es generar una olla de presión que cuando, digamos, esto estalle, vuela por los aires. Más, porque se parece al plan primavera. Entonces ahí, una de las cosas que te va a pasar... ¿Esto se parece al plan primavera? Sí, claro, mirá las tapas del año 88 cuando lo lanzan. Son tan parecidas a las de ahora. Es decir, nada más que a una hiperinflación moderna. Hoy el mundo tiene 20 veces menos de inflación, ¿me comprendés? Entonces las hipermodernas no son, digamos, como las de aquel tiempo, sino son con menos tasa de inflación, pero, digamos, son hipers. Y Argentina, digamos, dada la configuración monetaria, podría ir a 500% de inflación en un pánico monetario. Sumale que se va a ir al default. Entonces, es cuando vos esas dos cosas te presenten de manera conjunta, vas a tener una hecatombe social. Vas a estar frente a la peor crisis de la historia. ¿Por qué? Porque te va a combinar los elementos económicos de la del 89 con los elementos políticos de la del 2001 y de 2002. Gracias por venir. Placer verte siempre. Y seguimos ahora, hablando de este tema, porque decía el ministro Sica, recién decía que esto es un complemento del programa económico que está implementando el gobierno. Agustín Tatelis, Hernán Letcher están con nosotros. ¿Cómo estás, Ron? ¿Es un complemento? ¿Es un manotazo de ahogado? Bueno, a ver, la política principal claramente es la de tratar de contener el tipo de cambio, que no lo hacen con mucho éxito, por cierto, pero efectivamente lo plantean en esos términos. Igual resulta llamativo, hay una entrevista, pero un poco Sica iba en la misma línea. El mismo día que hacen los anuncios la semana pasada, dice, en realidad esto no es una política antiinflacionaria. El periodista le pregunta, le dice, pero bueno, ¿creen que van a bajar los precios? No queremos bajar los precios. Le dice expresamente, con lo cual no se entiende para qué caray. Es muy contradictorio, ¿no? El gobierno se contradice cuando hace estos anuncios. Sí, todos los anuncios de aquel miércoles donde se hizo este anuncio del congelamiento de precios previo a Semana Santa fue contradictorio y aparte fue claramente contra las propias convicciones del gobierno. Digo, siempre fueron muy críticos y no te digo hace mucho tiempo atrás. Marcos Peña, 3 días antes de que se hicieron estos anuncios, estuvo en el Senado de la Nación argumentando por qué nunca harían una cosa así. Incluso citó hasta el libro este que acaba de citar Milei, que a mí me causa gracia, que es esto de los 4.000 años de acuerdos de precios. Y citó eso también como para poder argumentar que nunca iban a hacer una cosa así. Y a los pocos días lo anunciaron. Entonces, digo, también eso explica la reacción del mercado financiero. Digo, no solo el hecho de un plan que todos sabemos que con esta inercia inflacionaria, en este contexto económico, va al fracaso como está ocurriendo antes de nacer, sino que además esta contradicción interna es lo que chocó tan fuerte y generó esta reacción. Bueno, el ministro Dante Sica también habla de inflación y el tema de precios. Escuchen lo que decía. ¿Qué pasa si el dólar rompe la barrera de los 51? Digamos, ¿es sostenible este programa? Nosotros tenemos un programa en el cual hemos logrado un acuerdo con todas las empresas, en las cuales tenemos una expectativa con respecto a cómo iba a ser la evolución de los precios, una evolución de las principales variables macroeconómicas, y estamos muy confiados en que el programa se va a cumplir. A pesar de que rompa el dólar la barrera de 51. Estamos muy confiados en poder cumplir con el programa. La inflación de abril, ya estamos prácticamente cerrando el mes, había expectativa de que iba a ser inferior a la de marzo. Para algunos analistas privados eso creen que no va a ser posible. Todavía tenemos expectativa por lo que estamos observando en el mercado de que
El pico quizás mayor inflacionario lo tuvimos en el mes de marzo, estamos viendo la evolución, nuestra perspectiva es que la inflación de abril va a ser una inflación menor a la que hemos tenido a nivel de marzo, seguramente tenemos que ver qué es lo que está pasando esta última semana. Va a ser menor de marzo, todavía seguimos con una inflación alta con respecto a lo que era nuestra expectativa, pero estamos convencidos que la fortaleza del programa en términos de las señales que está dando son programas que no generan un impacto inmediato sobre la tasa de inflación, pero a partir de los próximos meses vamos a ver una baja sostenida en el proceso inflacionario. Bueno, muy confiado se lo escuchaba el ministro, ¿no? Hoy el dólar ha sacado. Cuando el dólar abrió hoy, bajó un poquito, sí, y después otra vez se posicionó nuevamente, digo... Y hay que ver a qué hora era la entrevista. Claro, por eso fue, la entrevista porque fue depende del minuto. Antes de la reunión de gabinete fue esto, a la mañana. Entonces digo, es como que ahora que nuevamente no siembran las dudas en vistas a la semana próxima. Ya hablan de aumento del combustible otra vez. Bueno, un par de cuestiones. Hoy habló Dietrich padre en Córdoba, en un encuentro de la Cámara de Comercio, y dijo, el acuerdo que firmé hace 4 días, el programa de precios esenciales, es el mismo hoy que con el dólar a 46 pesos que el que yo firmé, dice el propio Dietrich. Digo, no sé si hay que esperar a los 51 pesos del dólar para que este programa genere dudas en el propio empresariado que firmó. Una cuestión de la primera pregunta que le hacías, habla de precios de referencia. En realidad, el programa no funciona como precio de referencia. Lo que hicieron no es de precio de referencia. ¿Precio de referencia qué es? Yo pongo un producto del segmento, digamos, de consumo de lo que sea, de las gaseosas, aquel que más se consume. Y eso es una referencia para el resto de los productos. Ahora, si yo pongo un producto que es de 4ª categoría, sin ánimo, digamos, de hacer... Yo lo que me acuerdo que el programa Precios Cuidados era un programa de primeras marcas, es decir... Pero porque había atún de primera marca, ahora después fue bajando. Es que si vos pones el producto ese, le marca la cancha al resto. Ahora, si yo pongo el de 4ª categoría, no le marca la cancha al principal. Es a la inversa, por eso no es de referencia. Bueno, ustedes que están en casa, recién Hernán hablaba del padre de Guillermo Dietrich, que también se llama Guillermo, que vio las concesionarias de autos, bueno, él es el que las creó. Esto dice el papá del ministro de Transporte. No puede ser que hasta hace poco iba a ser un país de inversiones y hoy es un país de inspecciones. El presidente dijo que está de acuerdo y apoya el control de precios, pero yo hoy pregunto, el control de precios que firmé hace 4 días, con un dólar a 43, hoy ese control de precios está al dólar a 43 o está al dólar a 46. Entonces los mercados y el consumidor es sabio. Tiene que comprar donde es más barato, no necesita que nadie le diga, señor, a usted lo congelo por un tiempo. El fuego amigo que le llaman, Agustín. No, terrible. Igual, Rodo, digo acá, más allá de esta cuestión, obviamente que esto, como decía Hernán, no es un programa de referencia. Aparte, digo, pensá el tamaño, son 60 productos, 2.500 bocas, no tiene alcance a nivel nacional, una payasada. Pero digo, más allá de esta cuestión, no desviemos la atención que lo que está marcando el mercado financiero, más allá de los anuncios del miércoles, de no creer en que este plan se vaya a cumplir, es que acá hay un deterioro económico muy profundo en Argentina, que ha aumentado muy fuertemente, de manera racional, analizada por los inversores, la probabilidad de default de la Argentina del año próximo en adelante. ¿Pero por qué? Porque acá también yo veo que hay intención de parte del gobierno en introducir, que el ruido político, que el fantasma de tal o cual candidato. La realidad es que los inversores lo que miran son números, y lo que están analizando es que hoy la economía argentina no genera dólares, a pesar de la devaluación, el primer trimestre de este año. No es la encuesta que se difundió en la principio de semana, ni tampoco el libro de Cristina. No, el libro desestabilizador me parece que no es la idea. No, pero ¿por qué te marco esto? Mira, esta semana salieron 2 datos. Uno, la inflación mayorista. Anual, marzo-marzo, 68%. ¿Qué te está indicando eso? Que la de abril, a pesar de que yo escuchaba que Sica, cuando vos le repreguntabas, te decía, no, esperábamos, tenemos una gran esperanza, parece un pastor, pero la verdad es que esta inflación mayorista te está marcando que para el mes de abril vas a tener un registro muy alto, parecido seguramente al del mes de marzo, más allá de que termine 0,10 o 0 más o menos, vas a estar por ahí. Esto es una inflación muy alta y persistente, eso genera presión sobre el tipo de cambio. Y después otro dato que tuviste es que el primer trimestre de este año las exportaciones, a pesar de la gran devaluación del año pasado, cayeron 2,5%. Entonces no lográs ingresar dólares de manera genuina a la economía. Decime cómo vas a hacer, sea el candidato que sea quien gane
año y el año que viene para enfrentar los pagos de la deuda. Y esto es importante aclararlo. Deuda a la que nos sometió este gobierno, este proceso de endeudamiento desaforado que además terminó en fuga de capitales, los dólares entraron y hoy prácticamente no están, y que este desajuste, este completo desequilibrio económico al que nos sometieron, responde a las decisiones de política económica que el gobierno viene tomando desde el primer día. No hay frente de tormenta, condiciones externas. Entonces, esta es la situación, esto es lo que analizan los inversores. Y te sumo una. Este año no va a haber crecimiento, lo venimos diciendo hace rato, al contrario, el producto va a seguir cayendo, nada te indica que vaya a haber crecimiento, una economía que no crece no puede pagar su deuda, y además el gobierno, por eso te marcaba lo de las exportaciones, en el presupuesto 2019 proyectó que las exportaciones iban a crecer más de un 20%. Justificando que por la devaluación del año pasado, el primer trimestre ya cayeron 2,5%, el mes de marzo anual cayó 5%, no hay ninguna chance de que esa proyección se dé, los dólares no van a estar y eso es lo que ve el mercado, no, ni libro, ni candidato, ni nada de esta forma. Ustedes saben que obviamente es inevitable que esto tenga un impacto político, que están las preguntas todos los días de qué va a hacer el presidente, porque el presidente está muy lanzado, igual yo creo que no le queda otra, ¿no? Decir, ¿qué va a decir? Ah, no soy candidato, no puede ir a casa de gobierno. Sí, tiene que volver a la casa. Exactamente, es decir, él está empecinado en que sí, que va por la reelección. Y uno le pregunta a los ministros, y están todos envalentonados en que sí, que está ratificado. Bueno, le preguntamos también a Dante Sica por quién es el candidato de Cambiemos y también por la renuncia, porque vieron que hace algunos días hubo una reunión con los gobernadores de Cambiemos y se habló que él había presentado la renuncia, porque no estaba de acuerdo en cómo se estaban implementando las cosas. Bueno, esto decía Dante Sica. Está relacionado obviamente con el famoso círculo rojo que se habla, donde están impulsando y algunos dicen, no, esto lo que pasa es que Macri ya perdió confianza en los mercados, ya perdió confianza en el sector productivo del país e impulsan a María Eugenia Vidal como candidata del espacio. ¿Qué posición tiene usted ante esto? No, nosotros tenemos un candidato muy competitivo que es Macri y que va a ser no solo nuestro candidato en las elecciones, sino nuestro próximo presidente. Y por último, ayer otra vez se habla hace algunos días que después de una reunión con los gobernadores de Cambiemos, usted enojado presentó la renuncia que no se la aceptaron. Y ayer otra vez volvió con el rumor de que el ministro Sica y 2 o 3 ministros más se iban del gobierno. No, nosotros, por lo menos yo tengo un muy fuerte compromiso con este gobierno desde que asumí. Vos lo decías, fue el 21 de junio. Fue cuando juré. Digo, tengo un fuerte compromiso con el gobierno y un fuerte compromiso y confianza en el programa de cambio que estamos llevando adelante. Y tengo un muy buen trabajo y una muy buena relación con todo el gabinete y estamos trabajando impulsando eso. Como todos los ministros, estamos en el lugar que el presidente disponga, pero estamos muy confiados y con mucha voluntad y con muchas ganas de seguir trabajando en esto. Ministro, gracias por recibirnos. No, al contrario, gracias a vos. Bueno, ahí estaba, el ministro confiado. Es más, no dice solamente que Macri va a ser el presidente, de que va a ser el candidato, sino va a ser el próximo presidente. Es decir, como una reelección prácticamente, cuando durante toda la semana se estuvo hablando de otra cosa, que Cristina... Es más, la encuesta de Isonomía, la famosa encuesta, me da la sensación que le impulsa el propio gobierno, a ver que después como que le juega en contra todo eso, ¿no? Sí, a mí lo que me parece es que lo de Vidal es una operación dentro de un escenario de inestabilidad cambiaria, digamos. A ver, ni a los mercados ni a nadie se le puede ocurrir que Vidal, que es parte del proyecto político y económico de Cambiemos, bueno, va a generar per se, por ser candidata, la tranquilidad o se va a acabar la incertidumbre cambiaria en este momento. Comparto lo que decía Agustín recién, en realidad tenemos un problema estructural. A ver, y que no es... Ahora tiene esta particularidad, pero que en realidad se originó con las primeras medidas que tomó el gobierno de desregulación absoluta. Hoy podés entrar y salir con los capitales cuando se te da la gana. Esos inversores, y bueno, le midieron el aceite, le llevan la tasa a 72, después bajan un cachito, después lo vuelven a hacer. Si yo dejo en la puerta de acá el auto con la puerta abierta, con la ventanilla baja, encendido, la billetera, la computadora... Podemos discutir si tarda 5, 10 o 15 minutos para que se lo lleven, pero que se lo van a llevar, se lo van a llevar. Esto es lo que estamos discutiendo. ¿Cuándo es que se lo llevan? Sencillamente eso. Sí, tal cual. Y fíjate la trampa en la cual el gobierno se fue metiendo, que hoy esta situación que describía Hernán, de la tasa alta, la extensión cambiaria, la falta de dólares, la probabilidad de default, es una trampa de la cual no puede salir. Y vos me decís, ¿cómo hace hoy el gobierno? Este discurso, obviamente, el ministro no te va a decir... que ninguna de las fórmulas, digamos, clásicas de los economistas, es decir, te sube el dólar, suben la tasa para que acomodarlo un poquito. Es decir, ya esas medicinas no le funcionan. No, lo que pasa es que hoy además tenés un tema grave de fondo, que es que la economía está en un proceso de lo que los economistas llamamos estanflación. Hoy tenés una combinación de recesión
recesión con inflación muy alta y acelerándose. Entonces, ese fenómeno es muy complejo, fenómeno al cual este gobierno llevó a partir de las medidas que fue tomando, es muy complejo porque tenés que intentar reactivar la actividad económica y volver a generar crecimiento a la vez que tenés que controlar esa disparada que tenés del proceso inflacionario. Con lo cual, estás en una trampa demasiado compleja sumada a una crisis de confianza absoluta. El gobierno ha logrado una crisis de confianza absoluta que se refleja en un riesgo país orillando los 1000 puntos, en un dólar con tensiones. Hoy vos marcabas en la apertura, cuando seguramente hablaba el ministro y estaba un poco más contento, hubo un par de operaciones medio raras en un mercado que no es muy grande, que marcó un precio más abajo. Inmediatamente empezó la presión de demanda sostenida a lo largo de todo el día. Lo que pasa y es volvió que, a terminar fíjense muy que arriba. tampoco, La tendencia de fondo es clara. Todos los días, si uno se pone a ver noticias económicas, no hay un número que lo acompañe. No. Es más, creo que fue hoy o ayer, se conoció el dato de empleo de febrero, la medición de empleo registrado, obviamente, y otra vez hubo caída del empleo. Le pregunté al ministro, fíjense lo que me decía. A ver. Están evaluando el sector de empleo. Se conoció el dato de febrero, 31.800 empleos formales menos, ¿no? Mes de febrero. Sí, yo diría que lo que estamos viendo es, cuando uno mira los datos, este es un indicador a partir de una encuesta que nosotros estamos relevando y con datos que estamos tomando de la FIP, que cubre gran parte del empleo privado, tanto el empleo independiente como el empleo salariado. Estamos viendo ya un amesetamiento en términos de lo que ha sido la caída. Si vos mirás la caída entre enero contra enero del año pasado y febrero contra febrero del año pasado, es más o menos similar. Lo que se llama el desestacionalizado, febrero contra enero, de alguna manera se ha mantenido de alguna manera constante. Y esto creo que también es un indicador que va de la mano de lo que estábamos observando a un nivel de actividad. Esta idea de que la caída de alguna manera empezó a mesetarse, también lo estamos viendo en lo que son los indicadores de empleo. Por lo tanto, nuestra percepción es que quizás los datos de desempleo de este primer trimestre del 2019 comparado al último cuatrimestre del 2018 deberían estar en niveles similares. Todavía no vemos una recuperación de los sectores. Hay algunos sectores que han empezado a recuperar el empleo, como es el caso de construcción. ¿Quién lo asesora? Yo pensaba, hay que ensayar respuestas en este contexto. Es una habilidad. No, pero fíjense que el ministro, digamos, es un consultor de hace muchísimos años, muy respetado en el peronismo. Yo me acuerdo cuando asumió que hasta el gobernador de la provincia de Santa Fe, Miguel Liches, ponderó su designación en la cartera que ocupaba Pancho Cabrera. Rodo, a ver, datos. Acaba de decir que más o menos los datos interanuales de febrero contra febrero son los mismos. Empleo registrado, había 6.308.000 trabajadores en febrero del 2018. Hay 6.149.000, 160.000 menos. ¿Qué número le dan? Porque no se entiende. Básicamente industria y comercio, una caída fenomenal. No hay casi ningún sector de actividad que se haya básicamente mantenido. No sé honestamente de dónde sacan los datos y me parece una responsabilidad. Acaban de ser publicados. Es más, la encuesta que utiliza el Ministerio de Trabajo, que de alguna manera anticipa lo que va a ser los datos de marzo, que todavía no están disponibles, también muestra una caída. Con lo cual, ni siquiera hay una estabilidad en el mes de marzo. En serio, yo no sé si viven en otro país, si realmente no se dan cuenta de lo que están diciendo, sencillamente es una respuesta para la televisión. Es grave. No hay condiciones tampoco, ¿no?, de generación de empleo. No hay ninguna condición de generación de empleo y lamentablemente la mala noticia que tenemos que dar analizando la realidad es que esta dinámica de caída con estos datos que acaba de mostrar Hernán que ocurrieron hasta febrero van a continuar de acá en adelante, porque si la economía sigue cayendo en términos de actividad, obviamente sigue perdiendo empleo. Y hoy vos tenés, ningún sector hoy está presentando un resultado positivo, ninguno. Al principio era la pequeña y la mediana empresa que sufría, hoy se sumaron las grandes corporaciones, hoy no tenés ningún sector, salvo la timba financiera y los bancos que en una cuestión muy riesgosa están poniendo plata en LELIC al 72%, dándose vuelta y tomando depósitos al 44, 45 y ganando la diferencia. El resto de la economía no tenés un sector que esté presentando crecimiento ni que esté proyectando una dinámica de crecimiento. Al contrario, todo te indica una caída muy fuerte y la persistente tasa de interés te asegura que esa caída va a seguir de acá para adelante. Y ningún motor de los que te puede explicar crecimiento, el consumo, la inversión, las exportaciones que te acabo de contar cómo están cayendo,
la inversión, el gasto público que está comprometido a la política de ajuste. Ninguno de los motores que explican crecimiento está activado, al contrario, todos están en franca retracción, con lo cual este escenario que venimos describiendo lamentablemente sigue para adelante. Así que el ministro, yo sé que fue consultor, que se dedicó a otra cosa, hoy le toca estar ahí y tiene que tratar de justificar lo injustificable, pero la verdad que la cuestión es lamentable lo que está pasando. A los dos, gracias por haber venido. Un placer. Gracias. Martes 30 hay paro nacional anunciado por Hugo Moyano y encaminado esto por camioneros, se espera un alto acatamiento. Decisión del Frente Sindical con los compañeros de la CTA y los movimientos sociales hemos decidido que el día 30 de abril, paro general por 24 horas, con movilización a Plaza de Mayo a las 13 horas. Y como continuidad de este plan de lucha, el 1 de mayo, los trabajadores no tenemos nada para festejar, sino que vamos a conmemorar con una jornada solidaria, donde vamos a instalar más de 300 ollas populares precisamente en el Monumento al Trabajo, y la solidaridad de los trabajadores, darle de comer a los miles y miles de argentinos que hoy no tienen ni para pagar o comer un plato de comida. Creo que es el momento justo para llevar adelante una medida de fuerza tan contundente como va a ser el martes. Bueno, cada trabajador juzgará a sus dirigentes, ¿no? Uno tiene la tranquilidad de conciencia, la coherencia de llevar adelante estas medidas en el momento justo. Cuando Argentina lamentablemente se está cayendo a pedazos en lo político, en lo económico, con el aumento de la pobreza, creo que es el momento justo para decirle al gobierno que frene con los despidos, que frene con la inflación, pero lamentablemente creo que han perdido el rumbo económico, y la respuesta de los trabajadores y de los dirigentes, que no estamos dispuestos a arrodillarnos o dejarnos presionar a través de multas o de inspecciones, como están llevando adelante en estos momentos a las obras sociales. Nosotros tenemos el compromiso con los trabajadores, como siempre lo hemos hecho. Bueno, estamos con el doctor Daniel Germanos, es abogado de los Moyano en este caso, y quiero preguntarle, digamos, este tipo de medidas que no es la primera que toman los Moyano o impulsan los Moyano, le han traído sus problemas, ¿no? Como es el caso de persecución, por ejemplo. Esto quiero atarlo un poquito con lo que es el tema de espionaje. Sí, concretamente los Moyano son un caso paradigmático de hostigamiento judicial. Creo que fue el caso más notorio, y también que fue el primer hecho denunciado de espionaje ilegal. La primera persona que yo denuncié fue al segundo de Patricia Bullrich, a Milman, y a otro funcionario del Ministerio de Seguridad, cuando a través de un empleado, que es amigo, que trabaja en el Ministerio de Seguridad, me dijo: mira, el Ministerio de Seguridad se ha convertido en el call center de alguna fiscalía de Lomas de Zamora. Bueno, a partir de ahí empezó a ver y a descubrirse una entidad armada por el procurador de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Contegrán, el Ministerio de Justicia, personal de la AFI y algunos colegas tuyos, que de alguna manera dramatizaban la situación y presionaban a los jueces, no solamente con visitas a los magistrados, sino casi con scratches televisivos, instando a que, bueno, dando a entender que si no condenaban, si no lo detenían, era o porque eran ineficientes, cobardes o corruptos. No solamente lo fueron a visitar al doctor Carzoglio, hubieron otras visitas de jueces que prefirieron comentarlo en la intimidad y no denunciarlo públicamente, pero rebotaron. Es decir, ellos pudieron lograr, por lo menos en el caso de los Moyanos, la conformidad de Contegrán, el procurador, y del fiscal Escalera. Todo el resto de la plana judicial de Lomas de Zamora no se prestó al juego. Ahora, como Carzoglio, además lo denunció esto públicamente, le costó la carrera. Lo sacaron de la cancha. También sacaron a Arias de La Plata. También sacaron al doctor Piombo y al doctor Cesargués de casación. Cada vez que encuentran un magistrado independiente, tratan de alguna manera o de quitarle causas, como quizás pase en el caso de Ramos Padilla, o... Bueno, hay un alto, así, lo están impulsando bajo cualquier manera para querer, no sé si sacarle toda la causa, pero por lo menos dividirla, ¿no? El hecho de dividir la causa es, concretamente, la consecuencia inmediata sería sacar de foco la cuestión, porque una cosa es una extorsión individualmente considerada, como pudo haber sido la de
D'Alessio con Echeves y el caso Stornelli, y otra cosa es haber caído en el centro del poder. Es decir, Ramos Padilla, un juez probo como pocos, sabio como pocos y corajudo como pocos, si perdiera esta causa, sería una de las pocas sanas cosas que le queda a la República, la perderíamos. Yo espero que los jueces que tienen a cargo esto en Mar del Plata tengan claro varias cosas. No hace falta que yo les enseñe, pero quiero recordar. El principio de juez natural implica, en principio, que sea el juez que a uno le corresponde que lo juzguen y no que se lo elijan, ¿no? Que no sea una comisión. El juez natural es por la materia y también por el territorio. Por la materia no cabe duda que es justicia federal. En ese sentido la causa está en el lugar que tiene que estar. Ahora, como el investigado principal es D'Alessio y de ahí se ramifican, es razonable que todas las causas de D'Alessio estén en el mismo lugar como pasó con Al Capone. Están todas ahí. Que luego, cuando vayan a juicio oral, se desprendan, muy bien. Pero desgajar una investigación tiene una sola finalidad, es que no haya investigación. Y esto me recuerda, creo que todos hemos visto películas especialmente americanas, cuando el jefe de distrito o de la seccional policial le dice al inspector: has quedado fuera del caso, has ido demasiado lejos. Bueno, Ramos Padilla ha ido demasiado lejos, porque si se hubiese quedado con un extorsionador, un fiscal... Sí, hoy contaba el Gato Silvestre en Minuto 1, justamente dieron a conocer algunas conversaciones, en este caso, de D'Alessio con Patricia Bullrich, la propia ministra de Seguridad de la Nación. Es decir, es muy peligroso, un tipo que está detenido en estos momentos. Que desde el punto de vista territorial, ¿no? ¿Cómo determinar con claridad cuál es la competencia? Porque estos delitos se esparcen por todo el territorio nacional. Esto ha pasado por todos lados. Entonces es razonable que si un juez, además de esta jerarquía, ¿no? Tenemos un juez como Ramos Padilla, uno de los pocos hombres en quienes la sociedad se ha movilizado para defenderlo. Yo participé también, no solamente yo, juristas notables participaron, inclusive lo apoyan muchos magistrados y fiscales honestos que quieren esta justicia, no una justicia dominada por una banda. Nosotros resistimos esto, yo también tuve que resistirlo en otros gobiernos. Y terminé, ¿sabes cómo? Renunciando. En fin, terminándole el gusto, pero claro, me variaron 2 veces la casa. Entonces llega un momento que uno dice, bueno, el destino del héroe es morir. Yo era muy joven en aquel tiempo, me parecía que todavía tenía ganas de disfrutar a mi familia, ¿no? Pero sería un hecho criminal para la democracia y para la república que una de las pocas esperanzas que tenemos en la justicia se desvanezca. Esta causa tiende como que todas las semanas hay presiones, ¿no? Porque también todas las semanas se conocen más cosas de lo que está apareciendo, de lo que está surgiendo, y cada vez hay más gente involucrada. Lo que en su momento era un rumor, ¿no?, pasa a confirmarse, digamos, porque eso, las escuchas, se hablaba de que podría algún vínculo con Patricia Bullrich, pero por ejemplo, ahí estamos viendo en imagen una maniobra para correr a Ramos Padilla, dice el desguace del D'Alessio Gay, que se le llama, esta causa que estamos hablando, donde todo indica que la Cámara Federal de Mar del Plata le quitaría parte de la causa al juez de Dolores, a Ramos Padilla, dejándole solamente el caso de extorsión de Echeves. Ahora, el grueso del caso iría a Comodoro Pi, y acá es donde empiezan los problemas, ¿no? Porque el resto a otros juzgados, manos a Santa Fe, espionaje en Corrientes, a esa provincia, etcétera, digamos. Es como que, lo que quiero decir con esto es, si va a Comodoro Pi se ha convertido prácticamente, digo, en un cementerio, es un cementerio de causas. Es decir, para algunos y para otros ha sido un sistema de tortura y persecución. Sí, pero usted hablaba recién de dónde pueden caer las causas, ¿no? Esto de los famosos sorteos. No, pero este desguace, la palabra desguace es demasiado ingenua. Eso debería ser reemplazado para la palabra impunidad. Si se desmembra la causa, queda impune. El poder de corrupción que se ha ejercido desde las oficinas de inteligencia y otros sectores del poder quedaría totalmente en impunidad, es certificado de impunidad.
vuelvo a repetir, sería un escándalo institucional, porque no hay ninguna norma que establezca que a esta altura del proceso, cuando la investigación es incipiente y no está clara la competencia territorial, se le quite la causa a un fiscal que ha avanzado tanto, que ha entrado en el corazón. Ahora, claro, pero cuando uno ve esto, por ejemplo, está tan involucrado Carlos Stornelli en esta situación, es más, nosotros intentamos ir a buscarlo, nunca quiso hablar, no se presentó a declarar, está buscando artilugios para ver cómo se sacan. Es más, hoy la noticia está planteada en algunos medios como alivio para Stornelli. Es cierto, es cierto. Yo realmente desconozco y no podría prejuzgar y decir que Stornelli es culpable, inocente. No podría decir una cosa ni la otra. Para mí es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero si tenemos un juez que ya además se logró que en la bicameral el propio titular de la AFI confesara que visitaron a un magistrado que tenía la orden de meter preso a Pablo Moyano, pues ya está. Entonces, a este juez que ha encontrado, esto es como sacar a un científico que está descubriendo un medicamento para terminar con enfermedades gravísimas o terminales. Es decir, si la Cámara de Mar del Plata hace esto, estos jueces van a pasar a la historia de un modo muy, muy triste. Muy triste. ¿Cómo cree que va a terminar esto, no? Porque en el fondo, digo, hay tironeo de todas partes, un juez que sigue investigando, que quiere llegar a la verdad, y por otro lado tenemos parecen como dos bandos, ¿no? La historia argentina es una larga historia de impunidades. Yo puedo opinar y desear como quiero que termine. Quiero que termine con investigación seria. Pero está bien, pero usted fue juez. Digo, ¿usted le tocó llamar alguna vez a un fiscal y que no se presente? Digo, teniendo en cuenta la historia argentina y las presiones que habitualmente ocurren, es razonable pensar que esto termine muy mal. Es razonable pensar. Pero a la vez uno no pierde la esperanza, es lo último que se pierde, de que la Cámara Federal, así como en su momento, cuando fue recusado Ramos Padilla, lo confirmó en su función y dijo que de ningún modo se advertía un tratamiento de parcialidad en perjuicio de Stornelli, quizá la Cámara de Plata continúe con esta postura. Además, vuelvo a repetir, no se viola ninguna garantía inconstitucional, porque durante este periodo tan primario de la investigación, haya un juez cuya competencia no estemos tan seguros, porque tampoco hay manera de saber de quién es la competencia exacta. Porque estos delitos que comete el Estado, en distintos lugares, me refiero a los que representan al Estado, al Ejecutivo y a sus hombres de inteligencia, qué palabra que queda horrible, ¿no? Por lo menos desafortunada e inadecuada. No son hombres de inteligencia, son hombres perversos, que hay que temerles, son hombres que han causado mucho daño en la historia argentina, y están aparentemente, en algunos casos, desmadrados, y en otros manejados por personas que contribuyen a ese desmadre. Doctor, gracias por haber venido. A ustedes, muy amables. Y a todos ustedes les deseamos un muy buen fin de semana.